Cirugía de la Universidad Nacional. Entonces, en primera instancia, es importante hablar de unas generalidades sobre esta entidad. Y es que si podemos mencionar, es que del 2,5 al 5% de los pacientes con trauma cráneoencefálico van a presentar esta entidad patológica, porque como ya hemos revisado en sesiones anteriores, cuando compete el trauma cráneoencefálico leve, pues es la mayoría de, digamos, por así decirlo, de la mayoría de la epidemiología que representa el trauma cráneoencefálico, afortunadamente. Como es claro, el trauma cráneoencefálico es mucho más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes y precisamente por esta razón es mucho más incidente en este grupo etario. Es más frecuente en hombres que en mujeres. Se describe que aproximadamente la edad promedio de afectación es de los 20 a 30 años. Y ya las características, por así decirlo, incluso imagenológicas y en cuanto al tiempo de instauración de la enfermedad, el 58% son agudos, el 31% son subagudos y el 11% son crónicos, pero esto realmente se refiere más bien es en cuanto a la detección y en qué momento, en qué fase, por así decirlo, de reabsorción o de depuración de la sangre va caracterizándose. Si hablamos de tasas de mortalidad, esto sí depende mucho sobre el tamaño del hematoma epidural, es decir, en términos del diámetro, del volumen y el Glasgow ingreso, pero siempre y cuando el hematoma epidural sea quirúrgico, que ya vamos a mencionar en qué casos lo es, si no se trata, puede la mortalidad llegar a ser un 100%. Estos son los casos precisamente que son quirúrgicos y que la ventana de observación no es una opción en estos pacientes. Y hay un 5% o un 30% en pacientes que son tratados quirúrgicamente, y esto ya depende de otras características, como ya vamos a mencionar, que pueden, digamos, agravar el pronóstico. En cuanto a los hematomas epidurales de fosa posterior, que es otra entidad que podemos encontrar, estos representan del 4 al 7% de todos los hematomas epidurales, y ya vamos a caracterizar que muchas veces son por sangrados venosos, pero este ya hay un apartado en donde lo vamos a abordar ahora con mayor detalle. En cuanto a su localización, supratentorial corresponde al 90% de los casos y infratentorial del 10% de los casos, es decir, es de los menos frecuentes. Unilateral es el 95% de los casos y bilateral es el 5% de los casos. En estos casos bilaterales, afortunadamente, su frecuencia es mucho menor y como ya vamos a ver, pues puede representar un reto quirúrgico sobre abordar cualquiera de los dos porque pues digamos que al descomprimir o al hacer drenaje de un hematoma de un lado puede generar el crecimiento de otra lesión que esté de manera contralateral, en este caso en otro hematoma epidural, pero ya pues vamos a hacer una observación con respecto a eso. Este estudio es interesante en cuanto nos hace una división para caracterizar su frecuencia y los clasifica en mediales y laterales, correspondiendo, si lo podemos señalar de este modo, a los mediales, a los que se encuentran pues coloreados del color blanco, y los laterales de color gris. Y pues de esta manera podemos identificar, por ejemplo, que de forma arterial, los laterales pues claramente tienen una etiología mucho más arterial en comparación con los mediales, los venosos, y esto es estadísticamente significativo, y otros desconocidos. Esto es muy importante en cuanto a, pues si lo vemos desde esta perspectiva, son mucho más frecuentes en las localizaciones laterales como los vemos aquí representados, más que incluso mediales, es decir, encontrarlos aquí frontales, occipitales o en fosa posterior. Entonces aquí vemos en términos de porcentaje, el 77% son laterales, es decir, se encuentran en esta localización que habíamos detallado de color gris. Y si lo vemos en términos también de frecuencia, los temporales son los más frecuentes, después de los temporoparietales, los frontales, etc. ¿Cuál es la etiología? Pues en gran parte el hematoma epidural es traumático, pero también se pueden asociar a otras entidades, por ejemplo, trastornos de la coagulación o coagulopatías que pues pueden desarrollar este tipo de entidad, pero la gran mayoría y lo que nosotros vemos en el día a día es traumático. Y hay cortes, o por así decirlo, hay análisis en donde determinan qué tanto se asocia con las fracturas, pues lo que se menciona a grandes rasgos es que el 90% de los casos pueden estar asociados a unas fracturas, pero si lo vemos ya extrapolándolos pues a la práctica diaria, pues lo que encontramos es que incluso casi el 100% se asocian a una fractura, es lo más frecuente evidenciar. En cuanto al
Punto de origen, la gran mayoría son procedentes de un sangrado arterial, fuente de la arteria meningia media que ya vamos a caracterizar, y el sangrado venoso representa menos del 10% de los casos y su instauración es mucho más progresiva, es mucho más gradual, y esta ocurre por laceración en los senos venosos durales, consecuente a una fractura en donde están los trayectos de los senos venosos. Entonces aquí vemos representativamente qué es lo que sucede. Entonces se produce una fractura de la tabla ósea y lo que sucede es que el punto más frecuente donde se puede fracturar es a nivel del terion, porque es donde menos grosor posee esa díploide y es donde la arteria meningia media va transcurriendo su trayecto y donde hace una segunda curvatura, como ya vamos a ver más adelante. Y es a partir de este punto, ese trauma en esa localización sobre la arteria meningia media, en donde va a comenzar a generarse ese sangrado arterial. Entonces, precisamente en el terion o coloquialmente como lo llamamos la sien, es un punto frecuente en donde se localizan esos hematomas epidurales. Que como vamos a ver, porque su característica imagenológica del lente biconvexo, lo más frecuente es porque esto va desde una porción central a lateral, va desprendiendo la dura madre perióstica, sus adherencias que tienen con el periósteo, y este desprendimiento gradual lo que va haciendo es que vaya generando esta forma de lente biconvexo. Generalmente no atraviesa las suturas como ya vamos a caracterizar porque son los puntos donde más se adhiere la dura madre, sin embargo esto es diferente ya en poblaciones pediátricas. Entonces, localización temporal y temporoparietal están la más frecuente en el 70% de los casos. En el 10% de los casos se localizan en región frontal, 10% en la región parieto-occipital y 10% en la región de fosa posterior. Y esto va en concordancia a lo que habíamos analizado de ese gráfico que nos mostraba en color blanco los mediales y en color gris los laterales. Y lo menos frecuente es en el vértice y en el clivus. Entonces, si mencionamos que una de las causas más frecuentes es el sangrado arterial a partir de la arteria meningia media por traumas a nivel del terio, sitio donde la díploide tiene menos grosor en comparación con el resto del cráneo. Entonces hay que analizar de dónde surge esta arteria. Entonces tenemos la carótida externa, que tiene sus dos ramas terminales, que es la temporal superficial, y después tenemos la arteria maxilar interna, que generalmente se describe que tiene aproximadamente unas 13 ramas. Entonces, ¿de dónde va a salir la arteria meningia media? Que la estamos aquí localizando. Sale el primer tramo, el ramo mandibular, y este gráfico lo que nos está representando es precisamente una reconstrucción tridimensional. Entonces aquí vemos la arteria carótida externa, la arteria temporal superficial y la arteria meningia media. Que esta la podemos dividir en diferentes segmentos. Lo que se describe de la anatomía neuroquirúrgica es que tiene un segmento extracraneal, pues, un segmento intraóseo por donde atraviesa para ingresar a la parte endocraniana por el foramen espinoso, y después un segmento intracraneal, que es donde va la mayoría de sus ramos. Entonces, ¿qué es lo importante detallar en esto? Que esta arteria meningia media va a tener primero una curvatura a nivel del foramen espinoso, que se va a ir curvando, va a pasar por la parte petrosa y ahí nos va a ayudar o nos va a irrigar parte del ganglio de Gasser, la tercera porción del nervio trigémino, es lo que llamamos segmento cavernoso, y vamos a tener otra porción, que es una porción tentorial que nos va a irrigar los 2/3 basales del tentorio. Posteriormente, este se va insinuando hacia el terion, que ya habíamos mencionado en puntos craniométricos, que es un área donde confluyen diferentes suturas, la frontoesfenoidal, la parietoesfenoidal, las suturas escamosa, esfenoescamosa. En esa confluencia se va a insinuar la arteria meningia media y también va a ser otra angulación. La arteria meningia media nos puede dar diferentes ramas, nos puede dar ramas temporales, nos puede dar ramas ganglionares al ganglio de Gasser, nos puede dar la arteria timpánica superior para irrigar parte de la región estapedial, del músculo estapedio, y otras que se van a unir con porciones de la arteria lagrimal, es decir, una rama oftálmica. Y finalmente lo que vamos a encontrar es que esta pues, se va a dividir en dos porciones. Muchos autores lo que describen es que esta bifurcación de esta arteria meningia media, tanto en una porción frontal. Luis, no sé qué pasa, pero no se está viendo. ¿No se está viendo? Ya se ve, pero hace un momento no se estaba viendo.
O sea, ¿Y ahí sí se está como viendo? los, como los 3 minutos de su charla, no se vio la presentación. Es que no estaban avanzando las diapositivas, pero ahora sí. ¿Ahora sí? Todo lo Es que que estábamos aparecía, mencionando. aparecía solo su inicial. Ok, pero ya está bien. Dale. Listo, Pues yo ya estoy entonces, viendo. entonces lo que mencionábamos es que esta bifurcación en su rama frontal y en su rama posterior puede darse de tres formas, ¿no? Hay muchas variedades de la arteria meningia media y una es que sale el foramen espinoso y se bifurca mucho más distal. Otra es que se bifurca a nivel del foramen espinoso y otra que se puede bifurcar distal y a una tercera rama a nivel posterior. Entonces, es como a grandes rasgos las características de esta arteria meningia media. En conclusión, precisamente que hace un segundo ángulo, o sea, se insinúa por el terion. Esto no relaciona porque en esos traumas a nivel del terion, ese punto craniométrico, esa área craniométrica nos genera ese sangrado arterial. ¿Cómo se puede presentar clínicamente? Digamos que si lo mencionamos desde el posgrado, desde el pregrado de medicina, lo que usualmente nos enseñan es un intervalo lúcido. Pero en términos de frecuencia, ¿qué tantos pacientes presentan esta característica clínica? Y lo que se menciona es un tercio de los pacientes, realmente 30-40%. No es muy frecuente, pero pues sí, sí puede ser una característica que se puede dar y es muy sugerente de un hematoma epidural. Entonces, ¿cómo se describe esto? Pues tiene una pérdida inmediata de la conciencia del paciente posterior al trauma craneoencefálico. Al cabo de unas horas puede presentar un intervalo lúcido y posteriormente al crecimiento de ese hematoma epidural y la compresión de las estructuras adyacentes, se da ese deterioro neurológico progresivo y otra vez puede dar una pérdida del estado de conciencia. Entonces, a esto se refiere el intervalo lúcido. ¿Qué vamos a encontrar adicionalmente? Puede dar una cefalea intensa y progresiva, náuseas y vómito, que esto sí lo referimos, las náuseas y las emesis, a signos de hipertensión intracraneal. Puede haber alteración del nivel de conciencia, un paciente somnoliento, un déficit motor, una hemiparesia, crisis epilépticas, miriasis unilateral, que todo esto incluso ahorita vamos a ver que nos habla también en términos de pronóstico. Y si encontramos otras poblaciones, por ejemplo, los lactantes y los niños mayores, en los lactantes la somnolencia y las emesis frecuentes, y los niños mayores, pues el 50% presentan cefalea y la emesis también es una característica importante. Entonces, ya entendemos en parte, pues que puede ser de origen traumático, la causa más frecuente es arterial. ¿Cómo podemos identificar este hematoma epidural? Clásicamente la imagen, el gold estándar para los eventos traumáticos es la tomografía de cráneo simple, es una imagen que está ampliamente disponible en muchos centros y es de una obtención rápida. Esto, como lo menciona aquí, estas características de rápida, detallada y efectiva, lo que nos hace es que corresponda a la imagen ideal para el diagnóstico inicial del hematoma epidural. Y la imagen característica es un lente biconvexo, que esto se explica, es por esa separación de la dura madre perióstica, que esa separación gradual lo que nos va a dar pues, es esa imagen de lente biconvexo. Generalmente no atraviesa las suturas y es por la explicación que ya mencionábamos, que es que son sitios donde frecuentemente se adhieren la dura madre. Entonces, pero esto en niños, digamos que hasta el 10% pueden cruzar las suturas. Lo que generalmente se describe es que la sutura coronal, la fenoescamosa, las que pueden ser atravesados. Entonces aquí vemos algunos ejemplos. Estas imágenes pues son obtenidas del Oxford también. Entonces aquí lo que vemos, cuanto a unidades Hounsfield, si tenemos la posibilidad, pues en un evento agudo son hipertensos, se caracterizan de 60 a 90 unidades Hounsfield. Recordemos que el hueso son aproximadamente 1000 unidades Hounsfield, si lo comparamos de esta forma. Y aquí este no es muy representativo el signo del remolino, que lo que nos habla es un sangrado activo. Entonces, de estas diferentes densidades, lo que nos está hablando es que es una hemorragia que se encuentra en curso y por eso también puede representar una emergencia neuroquirúrgica. En tiempos de evolución, pues esto también se refiere en tiempos de diagnóstico. Y es que el hematoma epidural agudo en menos de las 24 horas, la característica es que se puede ver hiperdenso, incluso encontrarse el signo del remolino, que lo que nos habla es de un sangrado arterial activo. El hematoma epidural subagudo, ya después de las 24 horas hasta el cuarto día, hay una imagen isodensa, un hematoma
epidural crónico de los 7 hasta el día 20, puede ser una imagen hipodensa y que si de casualidad le hacen una tomografía con contraste, puede dar un realce por esa revascularización que se genera pues con esos procesos de cronificación del sangrado. Entonces aquí lo vemos en términos de imágenes, entonces agudo hiperdenso, epidural subagudo y subdenso, y epidural crónico hipodenso, y aquí vemos este realce característico por las cuestiones de la revascularización. Es muy similar como vemos en la patología traumática del subdural. La presencia de aire en el hematoma epidural se encuentra pues en alrededor del 20% de los casos, y esto pues puede estar en relación con una fractura de algún seno o las mastoides, que son cavidades, si nos referimos a los senos maxilares, o la mastoides, que puede estar en relación con son cavidades neumáticas, pues el hematoma epidural podrá tener, digamos, este hallazgo imagenológico. Lo que mencionamos, de un 90 o 95% pueden estar en relación con una fractura, que es lo que vemos acá. Entonces está la fractura y se va desarrollando ese hematoma epidural que tiene la característica de un lente biconvexo. La resonancia cerebral realmente no es una imagen que se utilice con frecuencia en el hematoma epidural, precisamente por la disponibilidad de este insumo, y pues que en términos generales no aporta mayor información con respecto a la tomografía. Pero en términos generales, ¿qué podemos encontrar? Que suelen ser intensos con respecto al parénquima cerebral subyacente, especialmente en la imagen de T1, y la dura madre se puede identificar desplazada con una línea negra, como lo podemos identificar en esta imagen. Es prácticamente esa característica, y ahí sabemos que es un hematoma epidural, pero lo que mencionábamos, pues en términos generales la resonancia no aporta mayor información con respecto a esto. Listo, tenemos el diagnóstico. En términos de progresión, ¿qué cosas se han asociado a que este hematoma epidural pueda progresar? Una mayor concentración de dímero E, que pues es un subproducto del fibrinogen, menor puntuación en la escala de coma de Glasgow, es decir, esos pacientes que tienen clásicamente un Glasgow menor de 8, que usualmente son quirúrgicos, tienen un alto riesgo de progresión, pacientes con un índice internacional normalizado, es decir, tiempos de coagulación prolongados, pueden tener una progresión mucho más rápida, y un intervalo más corto entre el inicio del trauma y la tomografía inicial. Ya vamos a escribir precisamente a qué nos estamos refiriendo con esto. También puede ser un valor predictivo y en pacientes jóvenes, pues muchas veces por la cinética del trauma. Entonces hay unos hallazgos imagenológicos que se han descrito, que incluso pueden ser discientes sobre qué probabilidad hay de este crecimiento. Entonces el signo de la fuga, este artículo que está en World Neurosurgery, ¿qué es lo que nos describe? Entonces, en este protocolo lo que ellos hicieron fue una angiotomografía cerebral, se realizó durante la tomografía inicial que ya habíamos mencionado que era el gold estándar, y posteriormente hicieron otro a los 5 minutos, es decir, aquí como lo vemos, hicieron una inicial junto con la tomografía, y a los 5 minutos hicieron otra, y midieron las unidades Hounsfield de ese sangrado epidural. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, lo que encontraron son 65 unidades Hounsfield, pero a los 5 minutos encontraron ya una diferencia de aproximadamente 35 unidades Hounsfield, es decir, ya 100, y ellos hacen una relación entre estas dos comparativas y lo multiplican. Entonces, ¿qué es lo que ellos describen? Se define como un signo de la fuga positivo, un aumento mayor al 10% de las unidades Hounsfield en cada sección de las imágenes de angiotomografía inicial y angiotomografía tardía. Entonces aquí lo que vemos, un 110%, o sea, es evidentemente que hubo un cambio en esas unidades Hounsfield, y evidentemente lo que encontraron es que sí, efectivamente hubo un crecimiento de ese hematoma epidural. Entonces ellos toman en cuenta, aquí lo que vemos, el signo de la fuga positivo, cambios en términos de volumen fue sustancial y estadísticamente significativo en comparación a los que tuvieron el signo de la fuga negativo. Entonces, ¿esto qué es lo que nos está mencionando acá? Entonces, lo que podemos ver, claro, aquí los que tienen el signo de la fuga negativo, está con cuadros blancos, como vemos, mantiene una evolución prácticamente estacionaria. En términos de volumen no es significativo, mientras que los que tienen signo de la fuga positivo sí hacen un crecimiento sustancial. Entonces, esto puede ser un hallazgo diciente de que este paciente probablemente ese hematoma epidural va a crecer,
y esto nos puede orientar en parte a la terapéutica y definir, ¿será que este paciente lo puedo manejar de forma conservadora o idealmente conociendo el curso según estos hallazgos podría beneficiarse más de un manejo quirúrgico? Aquí mencionan que una sensibilidad del 100%, entonces puede ser un hallazgo bastante diciente. ¿Qué otras características imagenológicas nos pueden hablar en términos de progresión de este hematoma epidural? Entonces, aquí hicieron otro estudio. Este es bastante interesante porque, así como nos mencionaba el compañero Kilian en cuanto a las contusiones cerebrales, asimismo el hematoma epidural, si se asocia con otras lesiones subyacentes, incrementa no solo en términos de crecimiento, sino también impacta en el pronóstico del paciente. Entonces, aquí vieron, digamos que hematoma epidural aislado no es lo más frecuente encontrarlo, se puede asociar con incluso hematoma subdural agudo, hematomas intraparenquimatosos que denominamos contusiones. Entonces, aquí lo que vieron es que pacientes que se asocian con un hematoma subdural agudo y una contusión cerebral concomitante, pues obviamente disminuye esa compliance cerebral, esa curva de Langevin, y es decir que son menos tolerantes a ese crecimiento o ese efecto de volumen que se genera sobre el parénquimo cerebral, y en estos pacientes incluso podríamos considerar un manejo quirúrgico mucho más agresivo, considerando pues que la compliance cerebral eh, se encuentra reducida. ¿Y esto qué nos traduce? Que en un hematoma epidural no aislado, es decir, que se asocia con otras lesiones, se relaciona con un peor Glasgow, mayor probabilidad de compresión de las cisternas de la base, es decir, signos de hipertensión intracraneal, desplazamiento de la línea media de las hernias subfalcinas, hemorragia intraventricular, incluso lesión axonal traumática, lesión axonal difusa. Entonces, esto puede ser diciente de que esos pacientes pueden requerir un manejo mucho más agresivo. Ya vamos a ver las indicaciones quirúrgicas, pero digamos en términos de tomografía también que nos puede ser un factor pronóstico. Entonces le hacen la tomografía al paciente. Digamos que, no sé, un centro de excelencia, el paciente tuvo el trauma cráneoencefálico y se le hicieron en cuestión de media hora, una hora. Si en ese momento caracteriza un hematoma epidural superior a 20 cc en volumen, lo que sí nos refiere es que en un 71% con un intervalo de confianza que ronda entre el 50 al 86%, es una probabilidad de requerir una descompresión quirúrgica posterior, porque está en un evento muy temprano al trauma craneoencefálico. Entonces, lo más probable, lo que menciona este estudio, es que va a ser un hematoma epidural que va a requerir un drenaje quirúrgico. Entonces, aquí lo que recomiendan, digamos, dependiendo de la condición clínica del paciente y se lo permite, es decir, un paciente que no es isocórico ni que tiene signos de hipertensión intracraneal, como ya hemos mencionado, emesis, somnolencia, pues se le podría hacer un seguimiento a las 5 o 6 horas, pero pues lo más probable es en términos de un 71% de probabilidad, ese hematoma epidural va a crecer. Entonces aquí lo que mencionábamos, el signo del remolino, entonces esto es un signo diciente de que hay un sangrado arterial activo, entonces esto puede también ser algo que nos puede ayudar a orientar el manejo. Ahora, ¿qué tan útil es repetir tomografías de cráneos? ¿Será que yo le voy a hacer tomografías de cráneo seriadas? Ahí sí como hacer prácticamente radioterapia con las tomografías. ¿Qué es lo que debo hacer racionalmente? Entonces, en este estudio, pues le toman una tomografía de cráneo inicial, es decir, al momento de la admisión, y después les hacen unas tomografías de cráneo, aquí realizan hasta prácticamente 5, que es lo que vemos. ¿En qué momento en este estudio deciden realizar las otras tomografías? Entonces, si la primera tomografía fue realizada en menos de 6 horas, pues conociendo el curso, que pues en un evento muy prematuro no se puede conocer el volumen final de ese hematoma epidural, pues aquí consideraron que podría ser pertinente una segunda tomografía en paciente que presenta un deterioro neurológico, es decir, un neurodeterioro. Y en el seguimiento rutinario, porque pues en algunas ocasiones el neurocirujano dice, bueno, ¿y cómo va la evolución? Quiero caracterizar, incluso por cuestiones médico-legales, quiero saber cómo va evolucionando ese hematoma epidural. Pero ¿qué fue lo que encontraron? En términos generales, dado que el tiempo medio entre el trauma inicial y la tercera tomografía, que lo que vemos acá, fue en una ventana de 46 horas, lo que se puede deducir es que
en esa ventana de las primeras 48 horas es donde se va a encontrar el máximo crecimiento de las lesiones, es decir, que posterior a los 2 días no le va a decir más una imagen, es decir, no le va a decir más una imagen, ya si el paciente presenta un cambio clínico, probablemente sí, pero lo que se encontraron en este estudio es que la mayor utilidad de las imágenes y ese seguimiento se puede dar en términos de las primeras 48 horas, que es lo que podemos encontrar acá. Acá no se limitan solo al hematoma epidural, no solo se refieren a esto, nos hablan de otras lesiones traumáticas, pero en hematoma epidural, incluso en otras, las primeras 48 horas puede ser el seguimiento racional que podemos hacerle a estos pacientes. Entonces, aquí un breve resumen hasta dónde vamos. Entonces, lo que hemos mencionado, 90-95% está asociado a una fractura. El sangrado arterial representa el 90% de los casos, más frecuentemente asociado a la arteria meningia media. La mayoría son unilaterales, la mayoría son supratentoriales. Forma de lente biconvexo, generalmente no cruzan las suturas a excepción de los niños que hasta en un 10% la puede realizar. Y pues es más frecuente en hombres. Digamos que aquí describen en un intervalo lúcido hasta en un 50%. Las cortes que dicen un 30 o 40%. Y el signo de remolino, lo que nos habla es en términos de progresión, y entonces uno puede tener un manejo mucho más agresivo en estos pacientes. También hay hematoma epidural venoso. Eso también se ha descrito. ¿Qué le podemos encontrar en este hematoma epidural venoso? Obviamente, si el trazo de la fractura involucra el trayecto de un seno venoso, que incluso una vez no lo discutíamos, pues en términos generales la radiografía de cráneo no aporta mayor cosas, pero digamos en lugares rurales o en otras zonas en donde no hay disponibilidad ni siquiera de tomografía, lo que antiguamente hacían anecdóticamente, pues era mirar si esas fracturas en la radiografía de cráneo atraviesan el trayecto un seno venoso, y eso en términos de probabilidad nos puede hablar que puede haber un hematoma epidural en ese sitio. Pueden atravesar las suturas, pueden tener varias localizaciones, entonces podemos encontrar hematomas epidurales en el vértex, aquí relacionándose con el seno sagital superior, aquí en la región temporal anterior por la ruptura del seno esfenoparietal, y también a nivel del clivus, pues que esto sí es más frecuente en los niños con trauma a nivel cervical, incluso se puede relacionar con unas neuropatías craneales, se puede encontrar un sexto par, que es lo más común, y pues puede tener un curso benigno. Entonces, lo que uno encuentra en la literatura, por ejemplo, con respecto a esto, incluso han publicado un artículo en World Neurosurgery, tiene un paciente con un trauma craneoencefálico y, por ejemplo, encuentra una localización temporal anterior de ese hematoma epidural, probablemente por una laceración de ese seno esfenoparietal, se puede asociar generalmente a un curso benigno, es decir, es una patología que tiene una muy baja probabilidad de progresar, y es un paciente que si tiene solo esta lesión aislada, es un hematoma epidural que no tiene un volumen significativo, no es más de 20 cc, 25, dependiendo de las cortes donde lo leamos, pues es un paciente que incluso a algunas cortes que consideran que se le puede dar egreso, entonces es muy importante tener en cuenta estas consideraciones. Ahora sí hablemos de cirugía. Indicaciones de la cirugía. Entonces, este artículo clásico, el manejo quirúrgico, artículos de neurosurgery, que es lo que nos mencionan. Entonces, un hematoma epidural de más de 30 centímetros cúbicos de volumen debería ser quirúrgicamente evacuado, independientemente de la escala de coma de Glasgow, y hematomas epidurales de menos de 30 cc, con un grosor menor a 15 milímetros, que no desplace la línea media menos de 5 milímetros, y que la escala de coma de Glasgow esté superior a 8, sin un déficit focal, pueden ser manejados de manera conservadora con tomografías de cráneo consecutivas y una observación neurológica, como ya hemos mencionado en un tiempo anterior. Y aquí lo que mencionan es que es fuertemente recomendado que en un paciente con un Glasgow menor a 9 y con una anisocoria, pues que nos está hablando de una herniación uncal, pues lo más prudente es realizar una evacuación quirúrgica de ese hematoma epidural lo más pronto posible. Si revisamos otra literatura, pues hay, digamos que eso ya se ha discutido, hay muchas cortes, hay muchos centros de experiencia que han tratado de extrapolar
pues de lo que han realizado en sus centros. Paciente con un Glasgow menor a 8 y anisocoria, paciente que tenga un empeoramiento del estado neurológico y un volumen mayor a 25 cc pueden ser indicativos de cirugía. Paciente con un hematoma epidural mayor a 30 cc, incluso en ausencia de síntomas. Es decir, solo imagenológicamente vemos ese volumen, ya uno podría llegar a pensar en una evacuación quirúrgica. Un hematoma epidural ubicado en la fosa posterior o en la región temporal mayor de 25 cc, y es que esto nos habla en términos de compliance cerebral. Hicimos las guías de la BTF, incluso mencionan dentro de las 18 recomendaciones una PIN menor de 22, pero hay estudios, si hacemos ya el monitoreo invasivo, que la región temporal menos compliance cerebral, y entonces uno solo debería ser permisivo incluso hasta 15 milímetros de mercurio. Entonces, esto también es muy importante tenerlo presente. Paciente con desviación de la línea media, es decir, de septum pelúceo más de 5 milímetros con empeoramiento del estado neurológico y aumento progresivo del hematoma epidural. ¿Qué consideraciones debemos tener en los hematomas epidurales de la fosa posterior? Pues uno los debe considerar incluso como una entidad completamente distinta. Representan entre el 1.2% y 15% de los pacientes con hematoma epidural en todas las edades. Constituyen del 25 al 38% de todas las lesiones traumáticas en la fosa posterior. ¿Y qué síntomas nos pueden dar? Es un paciente que clínicamente se puede manifestar con cefalea, rigidez nucal, emesis y deterioro progresivo del nivel del estado de conciencia. Entonces, ¿cuál es el temor con respecto a esta lesión de la fosa posterior? Que puede aumentar el tamaño del hematoma, asimismo nos eleve o aumente la presión intracraneal, que haya una hidrocefalia obstructiva, esa obstrucción del cuarto ventrículo, que pues se puede presentar hasta en el 30% de los casos, y que haya una compresión del tronco encefálico con reducción pues del volumen de la fosa craneal posterior, pues esto nos puede llevar incluso a una muerte súbita. Entonces, ¿qué es lo que han encontrado? Si uno se pregunta, bueno, ¿y yo cuándo opero un hematoma epidural de la fosa posterior? Porque mucha de la tendencia mundial incluso es manejarlo conservadoramente por unas razones que ya vamos a mencionar. Entonces, un hematoma epidural de la fosa posterior mayor de 10 cc de volumen, de más de 15 milímetros de grosor y que desplace la línea media más de 5 milímetros, se asocia con una mayor mortalidad en este estudio, por ejemplo. Y entonces, los pacientes que fueron, pero por otro lado, digamos que si no tenían estas características, que lo que nos habla es de un posible peor pronóstico neurológico, y es que los pacientes que fueron manejados de forma conservadora tenían 3 veces mayor probabilidad de alcanzar una mejor escala de coma de Glasgow, o sea, un mejor desenlace, la escala de coma de Glasgow de resultados. Es decir, que manejarlo conservadoramente en términos de rehabilitación de pronóstico es mucho mejor, claramente, si tiene las consideraciones, las indicaciones. Por eso en muchos centros, a diferencia del hematoma epidural supratentorial, que generalmente es arterial, como el de la fosa posterior, puede ser mucho más venoso por laceraciones del seno transverso. Entonces la tendencia es mucho más conservadora. Y como vemos, la mortalidad al alta a los 6 y a los 12 meses fue menor en el grupo conservador, claramente por la morbilidad de la cirugía. Entonces, y los pacientes en este estudio que generalmente se sometieron a cirugía, pues tenían una escala de coma de Glasgow mucho menor a 13. Otra indicación que tenían en cuenta era la presencia de hidrocefalia, compresión de las cisternas de la base, y hematomas mucho más gruesos y de mayor volumen, como las características que ya mencionábamos sobre 10 cc de volumen, 15 milímetros de grosor, etc. Otro estudio, digamos, si nos tratamos de empapar de argumentos. Entonces, en este estudio World Neurosurgery X, publicado en enero de 2024, ¿qué es lo que encontraron? Que era mucho más selectivo un paciente con un grosor menor a 12 milímetros y que no tuviera un efecto de masa sobre el cuarto ventrículo, las cisternas de la base. Es decir, con este paciente uno puede ser mucho más conservador y sentirse más tranquilo al asumir esta conducta, porque pues generalmente el origen es venoso y teniendo en cuenta esto podemos utilizar medidas que nos disminuyan esa presión venosa. Entonces, elevación rigurosa de la cabeza del paciente, evitar cualquier obstrucción alrededor del cuello, collares, etcétera. Todo esto, digamos, que en pro de regular esa doctrina de Monroe-Kelly. Listo, ya vimos algunas consideraciones. Entonces, ¿cómo los abordamos quirúrgicamente?
Entonces, dependiendo la lateralidad, se puede lateralizar hacia el lado contralateral la cabeza unos 30, 60 grados. Y aquí lo que hacen es una incisión en forma de herradura, pero que toman en cuenta, lo que recomiendan incluso es tener 1 centímetro por encima, unos 10 milímetros por encima del arco cigomático, teniendo este punto de referencia, y 1 centímetro anterior al trago. Todo esto en cuestión de lesionar menos el nervio facial. Y en algunas cortes lo que nos mencionan es que el límite posterior nos los dé al diámetro del hematoma, es decir, un diámetro específico realmente nos lo dictamina es el diámetro del hematoma, porque lo ideal es que podamos obtener el mayor campo quirúrgico para drenar ese hematoma epidural. Entonces, por ejemplo, el Neurosurgical Atlas nos menciona que el límite posterior nos lo dictamina. El límite posterior del hematoma, incluso uno debería considerar un poco más, que tener una dura madre conservada para poder, pues, realizar puntos de afrontamiento, sutura de tensión dural, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, lo que mencionábamos, en este caso usaba un Mayfield. Si no prefieren usar el Mayfield, pues lo que se puede hacer es lateralizar, y si el cuello es corto, pues se puede colocar una bolsa de solución salina de 1000, o se puede colocar un cojín o algo que le eleve el hombro ipsilateral a donde se encuentra el hematoma epidural, y con esto se tiene una mayor extensión cervical. Aquí lo que mencionan, por ejemplo, en el Neurosurgical Atlas es, bueno, ya habíamos mencionado la incisión. Aquí pues uno puede tener incluso como punto de referencia la línea medio pupilar, pero si quiero tener una mayor extensión, una mayor facilidad de esa exposición craneal, se puede incluso uno ir más allá de esa línea medio pupilar, teniendo como punto de referencia 10 milímetros por encima del arco cigomático y 1 centímetro anterior al trago. Entonces hacemos esa incisión, todo el flat miocutáneo, pues para disminuir el riesgo de la lesión del nervio facial se puede, pues, por así decirlo, retirar en todo un mismo colgajo, es decir, la fascia, el nervio facial y el músculo temporal. Y el burhol o el trépano lo recomiendan en la parte posterior a la fractura, como lo mencionamos aquí, la porción escamosa. Y pues el diámetro, si realmente lo dictamina generalmente el volumen, perdón, el diámetro el grosor del hematoma, para saber cuánto tener que extendernos. Lo que sí recomiendo las guías es que tenemos que tener incluso una buena exposición frontal y temporal para después hacer un damage control, tratar de controlar todos esos sangrados arteriales, porque esto sí determina el riesgo de un hematoma epidural postoperatorio. Aquí lo mencionan de por debajo de la línea temporal superior. Listo, entonces usted ya hizo su craniotomía, ya tiene expuesto el hematoma epidural, pues va haciendo básicamente la succión de ese hematoma epidural, va irrigando con solución salina. Aquí lo que vemos, tener cuidado en esa parte temporal, hacer control de ese sangrado de la arteria meningia media, que puede tener una porción intraósea, como habíamos mencionado. Incluso algunos ocluyen el foramen espinoso, si llegamos hasta la base del cráneo, lo hacen con cera ósea. Y aquí vemos los puntos de afrontamiento, y pues hacen después el cierre del colgajo óseo. Aquí lo están haciendo con placas. Ahora sí vamos a ver otro aspecto con respecto. Por ejemplo, aquí hacen puntos de tensión dural a nivel central dentro del colgajo óseo. Y aquí los puntos de tensión dural en la periferia de la craniotomía, los puntos clásicos de Andy. Pero hablemos de unas consideraciones. Es una práctica clásica, muchos neurocirujanos mencionan, si usted no le coloca puntos de tensión dural, puntos de Andy, no es una técnica quirúrgica adecuada. Pero pues, ¿qué nos refiere a la evidencia? Realmente eso sí tiene una argumentación. Alguien sí se ha dedicado a decir, venga, ¿y cuál es el argumento teórico? ¿O simplemente estamos reproduciendo una práctica clásica? Pues, por ejemplo, tenemos este estudio, el uso de tensión dural de manera profiláctica. Entonces aquí lo dieron en 3 grupos. Aquí no, lo que nos están hablando es de hematomas epidurales subdurales agudos, porque realmente casi nadie ha estudiado esto por alguna razón en particular, pero lo que uno puede encontrar entonces son 3 grupos. Antes de abrir la dura madre, después de completar la cirugía, y no se colocaron suturas de tensión dural. Entonces aquí, antes de abrir la dura madre, entonces la dura madre estaba intacta, colocaron más de 3 puntos de tensión dural, y colocaron unas pinzas de Adson para hacer una tracción dural,
y asimismo separar esa dura madre de la corteza y generar menos probabilidad de contusiones. Y otra le hicieron que en este caso sí fue, pues aquí sí abrieron la dura madre y usaron un microscopio quirúrgico para ver la distancia entre la dura madre y la corteza y así tener menos probabilidades de lesionar la corteza. Lo que sí encontraron es que el uso de suturas de tensión epidural profilácticas, pues no en esta corte, en este estudio, no estoy, realmente hay muchos estudios que nos puedan argumentar si esto sí sirve o no sirve. Digamos que las experiencias que mencionan que sí sirve, pero en este estudio no previno la formación de colecciones epidurales posoperatorias. Y lo que encontraron es que incluso cirujanos, neurocirujanos experimentados, por el riesgo de lesión subyacente de la corteza, pues puede haber una lesión cortical, incluso se pueden dañar venas puente y puede generar riesgo de sangrados suturales tardíos. Y por ejemplo en ancianos, que pues realmente los epidurales en ancianos no es frecuente por el hecho de que la dura madre está mucho más adherida a la tabla ósea interna, es algo extravagante, pero en ancianos se ha escrito que si se llega a realizar esta técnica, incluso puede haber mayor incidencia de higromas subdurales postoperatorios. Entonces, a la hora de considerar esto, pues es tener muy presente, pues que no es una técnica inocua y que puede haber el riesgo de lesión cortical subyacente, como lo vemos acá. Entonces, aquí abrieron la dura madre, no es necesario y pues realmente no es que se recomiende porque pues si está la dura madre intacta y no es como que sea necesario abrirla. Hay algunos neurocirujanos que lo consideran, en este estudio la abrieron, y más cuando la abrían precisamente, se encontraban mucho edema cerebral, digamos como para hacer una descompresión del parénquima cerebral. Es como la mayor consideración que tomaron en cuenta para decir si abrían o no la dura madre. Y ahora esta técnica para prevenir el hematoma epidural posoperatorio, así como que en forma de ducha, ya vamos a determinar bien a qué se debe esto. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Listo, hicieron clásicamente ese drenaje del hematoma epidural, pero ¿qué adición o qué valor agregado le dan? Entonces intercalan columnas alternas de esponja, de espongostán o de gel foam, separadas de 1 centímetro entre sí, como lo vemos acá. Colocan pues varias columnitas de ese gel foam por encima de la dura madre y hacen varias perforaciones de este colgajo óseo. ¿Con cuál fin? Pues para poder hacer puntos de tensión dural, como ya vamos a ver más adelante, se colocan orificios en el hueso craneal y las suturas se pasan por esos orificios antes de recolocar el colgajo, también haciendo una aproximación de la dura madre, y esto lo que básicamente nos hace reducir ese espacio epidural posoperatorio, como lo vemos acá. Por eso lo llaman de la ducha, porque pues hacen varias perforaciones. Es decir, los clásicos puntos en ojal o las suturas de tensión dural que hacen en el centro del colgajo óseo muchos neurocirujanos es básicamente replicarlo en varios puntos. Lo que encontraron aquí, como vemos en esta técnica, en varios puntos de tensión dural disminuyó el espacio epidural posoperatorio. Lo que mencionan es que en términos de duración del drenaje, o bueno, de todo el tiempo intraoperatorio, le adiciona 10 minutos, de 10 a 20 minutos adicionales, y que este tiempo se va reduciendo con respecto a la práctica, pero que sí disminuye de manera sustancial el riesgo de hematoma epidural posoperatorio. Entonces aquí es cuestión de en qué quiero invertirle tiempo y las posibilidades o que yo tanto puedo ver de que ese hematoma epidural va a progresar, pues ya mencionando las características que previamente hemos mencionado. Ya de los hematomas epidurales de la fosa posterior, lo que más se describe son las técnicas quirúrgicas para hematomas epidurales tanto supra e infratentoriales, es decir, que se extienden por encima y por debajo del tentorio. Entonces aquí se identifican unos puntos de reparo importantes, aquí como lo vemos, la línea media, a través del ilion, de la prominencia occipital externa y el seno transverso, que ya vamos a mencionar un estudio campero para yo saber cómo localizo el seno transverso. Entonces hacen una craniotomía, pues aquí por ejemplo lo hacen es con respecto al diámetro del hematoma epidural, en este caso pues si está restringido y es unilateral, pues puede hacer una craniotomía suboccipital unilateral para el drenaje de ese hematoma epidural, teniendo en cuenta el seno transverso, tratar de no lesionarlo o no exponerlo, pues para evitar ese tipo de lesiones. Y para los hematomas epidurales bilaterales, como ya vamos a ver, se hace un colgajo occipital mucho más extenso.
lo que hacen es que realizan una disección muscular hasta el foramen mano, preservando la C1 y el atlas y el axis para minimizar el riesgo del dolor postoperatorio. Esto sí por incidir los músculos occipitales. Entonces ya cuando el hematoma epidural es bilateral, como vemos acá, pues se hace una craniotomía claramente mucho más amplia, se hace bilateral y pues términos de hacer cranietomía o craniotomía, esto sí ya depende de signos pues de herniación, de compresión de las cisternas de la base, de hidrocefalia, pues ya eso sí también depende del criterio del neurocirujano. En cuanto si es suprainfratentorial, entonces aquí habla de una incisión en paro de Hocking, como lo vemos acá. Entonces toman en puntos de referencia la línea media, que pase a través del línea, del seno transverso. Aquí lo más importante es dejar un puente óseo a través del seno transverso. ¿Y por qué mencionan que esto es importante? Porque pues primero evita aumentar el sangrado y lesionar ese seno transverso, y segundo, puede hacer usted unos puntos de tensión dural y así hacer un control de ese sangrado venoso. Entonces, ¿cómo podemos identificar el seno transverso? Entonces, por ejemplo, este estudio de Campero, él básicamente lo que se cuestionó es, teniendo en cuenta esta imagen de acá, el seno transverso, la unión entre el seno transverso y aquí al seno sigmoides, ¿yo cómo lo puedo identificar para sí mismo aplicar la técnica que les acabo de mencionar que tenía los dos puntos de reparo? La localización del seno transverso y la línea media, porque pues incluso puede haber una variante que no siempre está, que es el seno occipital y que puede incluso ser una causa de sangrado venoso y dificultar la cirugía y muchas veces requiere ligarlo. Entonces, aquí lo que estudió con la A es la línea a través del arco cigomático y el ilion. Y lo que pude identificar es que está la forma más exacta de identificar el trayecto del seno transverso, trazar una línea imaginaria a través del arco cigomático del borde superior y el ilion. Y así con un buen valor predictivo, usted podrá identificar el seno transverso. Y para identificar el seno sigmoide, pues aquí lo que hice es la unión de la estructura escamosa, parietomastoidea, con la punta de la apófisis mastoides. Entonces está aquí el seno sigmoideo. Y pues la punta de la apófisis mastoides aquí no está identificando la unión. De esta forma podríamos aplicar la técnica del drenaje que hemos mencionado acá. Entonces aquí lo mismo. Esta incisión, toman en cuenta este punto, entonces el borde superior del arco cigomático y el ilion. Entonces aquí está el seno transverso, la línea media, y hace un puente óseo a través de ese seno transverso y aquí drena la parte supratentorial e infratentorial, como lo podemos evidenciar en la imagen de la B. Aquí hicieron unos puntos, una sutura de tensión dural, incluso para hacer un control de ese sangrado venoso. ¿Qué métodos tenemos para controlar el sangrado venoso? Es decir, ¿solo tenemos la alternativa de suturas de tensión dural? Pues no. Clásicamente, o sea, lo primero que debe hacer es una irrigación bastante profusa, porque lo más importante es evitar la embolia aérea a través de sus senos. Lo segundo es la compresión, puede colocar cotonoides, gel foam. Ahí sí una segunda instancia, esos puntos o suturas de tensión dural. ¿Qué otras cosas podemos utilizar? Agentes hemostáticos. Idealmente se debe evitar mucho el uso excesivo de agentes hemostáticos líquidos, ya que pueden incluso inducir trombosis. Cuando no se utiliza un agente líquido, es decir, ya se usa un agente de una consistencia más sólida, no debe ser el defecto de la pared del seno venoso oral para evitar la embolización dentro del seno venoso. ¿Qué significa eso? Que si lo que usted coloca de gel foam es mucho más pequeño que el seno venoso, probablemente lo va a embolizar y va a cortar ese flujo sanguíneo. Otra, pues que ya es mucho más difícil, depende de la experiencia del cirujano, es suturar propiamente el seno dural, afrontarlo, colocar un colgajo, puede ser de pericráneo. Es otra forma de hacer un control vascular. Y lo que describen clásicamente, ligar el tercio anterior del seno sagital superior, pues cuando tenemos esos hematomas del vértex, que no son lo más frecuente. Porque ¿qué sucede si ligamos el tercio medio del posterior? Pues sale la congestión venosa, las hemorragias intraparenquimatosas, hipertensión intracraneal, pueden haber crisis epilépticas y complicaciones devastadoras. Pues esto es básicamente sustentado en la anatomía, ¿no? A nivel frontal anterior no llegan tantas venas puentes, entonces esto explica que el tercio
el tercio anterior sea mucho más susceptible de drenaje. ¿De acuerdo? Coagulación con bipolar, la literatura no favorece su uso en la reparación de los senos venosos durales, puede provocar en primera instancia retracción de esos bordes de la laceración, puede aumentar el tamaño de la lesión y el sangrado, es decir, hacerme algo paradójico. El daño térmico sobre el seno venoso dural lo que nos puede hacer es favorecer una trombosis. Pero si, digamos, es una medida de último recurso, puede colocar la punta del bipolar en paralelo al sitio de la laceración, en la misma dirección al sitio de la laceración y aplicar la línea en una línea continua en forma de stripe, aquí lo colocan, pero realmente lo que consideran es que no debería realizarse. Factores de riesgo para un infarto cerebral, es decir, uy, este paciente se me va a infartar. ¿Qué tantas probabilidades tengo? Es decir, que me haga un edema, un infarto cerebral. En este estudio, lo que encontraron es que el Glasgow puede ser un valor predictivo. La localización del hematoma. Entonces, la localización temporal se relacionó más con este desenlace. Como vemos acá, un valor estadísticamente significativo. La duración de la herniación preoperatoria. Entonces, aquí lo menciona en términos de minutos. Entonces, como vemos, 60 a 90 minutos, mayor de 90 minutos. Me identifica un mayor riesgo de un infarto masivo hemisférico, cuando en el caso supratentoriales. El volumen del hematoma, los que miden 60, 100, incluso más de 100, tienen un valor estadísticamente significativo para este desenlace. Desplazamiento de la línea media, si es más de 10 a 15 milímetros. La midriasis, también claramente. El score de Rotterdam. Y el shock postoperatorio, es decir, no mantener una adecuada una presión de perfusión cerebral. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque incluso en estos pacientes podríamos considerarlo, bueno, yo en vez de hacerle una craniotomía, puedo hacerle una craniectomía, considerando estos riesgos. Este paciente tiene alto riesgo de herniación cerebral. Y es que esta isquemia cerebral maligna postraumática, pues se produce por hipertensión intracraneal, disminución de la presión de perfusión cerebral. Entonces aquí lo que encontraron fue básicamente esto: ubicación trastemporal, volumen mayor de 100 cc, choque preoperatorio más de 30 minutos, miriasis bilateral, herniación cerebral preoperatoria durante más de 90 minutos, Glasgow entre 3 y 5. También, como en subdurales, hay embolización de la arteria meningia media. ¿Qué han encontrado los estudios? Esta puede ser una opción, considerando que si el sangrado puede ser proveniente de esta arteria, el sangrado arterial. Pacientes con edad avanzada, enfermedades subyacentes o tratamiento con medicamentos antitrombóticos que nos aumentan el riesgo de reproducibilidad de ese hematoma, es decir, hematoma epidural postoperatorio. Se ha propuesto como una alternativa segura y efectiva, y esto puede ayudar a mejorar el pronóstico en los pacientes que son tan comórbidos que la cirugía pues tendría una alta morbimortalidad. Entonces aquí dos ejemplos rápidos: paciente masculino 85 años, cayó desde 2 metros, pequeño hematoma epidural, es decir, no es que comprometiera inmediatamente la vida, consumo habitual de alcohol, hipertensión arterial, diabetes mellitus, tenía trombocitopenia, como vemos acá, un Glasgow de 13. En la tomografía de cráneo de seguimiento se dio expansión del hematoma, decidieron, hagámosle una embolización de la arteria meningia media, y lo que vieron en el seguimiento ya a las 2 semanas post procedimiento es que ya el hematoma epidural había desaparecido. Lo mismo, otra paciente, 51 años, cefalea súbita en el postoperatorio después de la histerectomía que le hicieron, vieron hemorragia solanoidea, hemorragia intraventricular, vieron un hematoma epidural. El paciente no era candidato pues para una intervención inicial de drenaje, entonces le hicieron una embolización de la arteria meningia media y lo que encontraron es una reducción sustancial de ese hematoma epidural. Bueno, y si yo no confío solo en hacer esto, ¿será que yo le puedo hacer una craniotomía y puedo hacer también una embolización de la arteria meningia media para disminuir ese riesgo de hematoma epidural postoperatorio? Pues sí, han hecho esos estudios en esta universidad en China. Periodo del estudio en enero 2020 a abril 2023. 134 pacientes, 37 pacientes fueron llevados a embolización de la arteria meningia media y drenaje. Y lo que encontraron en tiempos, aquí lo que hicieron fue por craniotomía. Entonces, un menor riesgo de sangrado intraoperatorio, un menor tiempo quirúrgico, un menor estancia de hospitalización, pero lo que sí se encontró, curiosamente, es que
puede haber un hematoma residual postoperatorio. Esto sí lo mencionamos, es que hicieron un drenaje mínimamente invasivo, lo hicieron por Burgol, es decir, por trépano. Hay que tener muchas precauciones con respecto a esta técnica, porque pues el hematoma epidural clásicamente se aborda por craniotomía, pero pues han buscado alternativas menos mórbidas, es decir, menos invasivas para los pacientes. Entonces aquí proponen, bueno, solo le hago con trépano más embolización, pero desafortunadamente lo que encontramos es que el volumen residual sí llega a ser pues importante, por lo menos en este estudio, pero lo que mencionan es menores estancias intrahospitalarias, menor tiempo intraoperatorio, lo que puede incluso significar a veces mejores desenlaces. ¿Qué consideraciones tenemos en pacientes pediátricos? Ellos pueden presentar pues alguna sintomatología clásica, bradicardia, convulsiones, déficit neurológico focal, midriasis. Y el único factor pronóstico significativo relacionado con la presencia de déficit neurológico a los 6 meses fue un Glasgow por debajo de 8. Es decir, ese niño que usted le ingresa con un Glasgow menor de 8 es probable que tenga varias secuelas neurológicas. Entonces, ¿qué niño yo puedo observar? Digamos, en el ámbito pediátrico. Entonces, en este estudio que hicieron, ¿algún efecto de la tomografía de cráneo? Sí. ¿Hay una falla en la observación? No. Listo. Entonces, ¿tiene algún déficit neurológico? Sí. Probablemente la observación no va a ser el ideal en este paciente. No, no tiene un déficit neurológico. ¿Y el hematoma en términos de volúmenes de más de 15 milímetros? Sí, pues va a fallar la observación y no. Es decir, si no tiene efecto de masa, si tiene un volumen menor de 15 un diámetro menor de 15 milímetros, no tiene ningún déficit neurológico, tiene un valor predictivo positivo del 98% de que ese niño no se va a deteriorar. Es decir, con confianza le puede hacer el seguimiento. Términos de diámetro, es que yo siento que objetivizar a través de 30 centímetros de un volumen, pues en un niño no es tan fácil. ¿Qué otra variable tenemos? Entonces, relación del grosor del hematoma epidural con respecto al diámetro parietal. Entonces, lo que encontraron en este estudio es que si esta relación es mayor a 0,15, hay 54 veces más probabilidad de que el paciente tenga un desenlace adverso comparado con quien tienes una menor relación. Y esto es en relación con la compliance cerebral, que tienen una menor compliance cerebral porque prácticamente todo el parénquima cerebral está ocupando toda la cavidad intracraneal. Entonces, este diámetro en niños puede ser mucho más útil. En cuanto a qué han considerado en manejo quirúrgico, en este estudio, por ejemplo, han comparado diferentes formas, un volumen del hematoma de más de 15 cc o presencia de compresión del cuarto ventrículo, o en ventriculomegalias, en hematomas de la fosa posterior. Lo mejor es hacer una craniotomía para el drenaje de esos hematomas epidurales en fosa posterior en niños. En este, el Child's Nervous System, perdón, hacer un drenaje por Burhol, ellos lo hacen en un hematoma epidural licuado, que es un hematoma epidural distinto, porque lo que generalmente se asocia a trastornos de la coagulación. Es una variedad en que hay una mezcla de sangre y líquido cefalorraquídeo que pues inhibía la coagulación de ese hematoma epidural. Entonces, característicamente, o sea, el hematoma epidural líquido, pudieron abordarlo por un trépano, hubieron un tiempo de cirugía mucho menor, una menor duración de la hospitalización y un mejor pronóstico, porque es que clásicamente son hematomas epidurales que se desarrollan mucho más lento, probablemente son de origen venoso y pues y estos imagenológicamente cómo los podemos caracterizar, porque pues son uniformes, tienen una sola densidad o incluso baja densidad en comparación con el parénquima cerebral. Entonces, tener mucha precaución con el drenaje con Burhol y este estudio, porque nos lo está mencionando en un grupo particular que es el hematoma epidural líquido, que lo vemos acá, que lo drenaron por trépano, menor tiempo intraoperatorio, menor morbilidad, menor estancias hospitalarias, pero pues solo funciona en este tipo particular, entonces no se ha coagulado. Y una vez me pregunté, bueno, ¿y el hematoma epidural neonatal? ¿Qué sabemos de él? Generalmente suele ser venoso y por tanto progresivo. Hay una fractura craneal y se suele asociar con un cefalohematoma supradyacente, es decir, puede ser la fuerte alimentación. Se puede manifestar con crisis convulsiva, letargia, hipotonía y en raras ocasiones incluso con shock hipovolémico. Es algo que en estudio, incluso estudiar el maltrato. De esto no hay muchos estudios, pero ¿cuándo podremos abordarlos quirúrgicamente? Más de 10 milímetros de espesor con efecto de masa, riesgo de calcificación a largo plazo, pues esas son las consideraciones que podemos tener. Además de una fractura craneal deprimida que supondría con el crecimiento mayor deformidad craneal, es decir, fracturas de crecimiento que son raras, pero hay que tener en consideración. ¿Por qué se pueden calcificar?
Se ha generado la hipótesis que el daño a esos tejidos vascularizados como los huesos y la obra madre pueden generar respuestas tisulares que lo que hacen es una inflamación, una remodelación de ese hematoma y a largo plazo lo que hacen es que se puede calcificar y es lo que podemos encontrar. Yo creo que nos alcanza los últimos 10 minuticos. Hablemos de hematomas epidurales espinales que generalmente no lo hemos abordado mucho. Las causas del hematoma epidural espinal, lo que se ha descrito es que pueden ser tanto traumáticas como lesiones iatrogénicas, es decir, punciones lumbares, procedimientos intervencionistas, se puede dar en pacientes con trastornos de la coagulación, incluso malformaciones vasculares, fístulas durales espinales, tumores, y hay algunos que no se conoce la causa. Representan en los espontáneos del 13 al 41%. Se estima que, por ejemplo, el hematoma epidural espontáneo sea con una incidencia de 0.1 por cada 100.000 habitantes año. Entonces aquí vemos unas características comparando entre el hematoma epidural traumático y espontáneo. El espontáneo es más prevalente en hombres mayores de 50 años. Su localización más frecuente es en columna torácica, en columna lumbar es la siguiente localización y en columna cervical pues el donde menos frecuentemente se localiza. Y fuente de sangrado más probablemente asociadas son los plexos venosos epidurales, que los factores desencadenantes pues puede dar un aumento repentino en la presión toracoabdominal, es decir, no se ha determinado claramente, pero lo que se ha asociado es, por ejemplo, tos, es decir, maniobras de Valsalva, estornudos, emesis, micción y embarazo, todo lo que puede aumentar esa presión intraabdominal. En cuanto al traumático, sí es más frecuente por alrededor de los 40 años en hombres, columna cervical y torácica proximal, y ocurre más frecuentemente en pacientes con otras comorbilidades, por ejemplo, espondilitis anquilosante, AR, espondilitis seronegativa, es decir, factor reumatoideo negativo como la espondilitis psoriásica. Entonces aquí vemos esta representación, entonces aquí tenemos el cordón espinal, espacio subaranoideo y el espacio epidural. Entonces, en la ruptura, esto se produce generalmente por la ruptura de pequeñas arteriolas en el espacio epidural, puede asociarse a coagulopatías, como ya hemos mencionado, procedimientos intervencionistas del dolor, y lo que se piensa cuando es de origen venoso es que la ausencia de válvulas en ese plexo venoso de Watson predispone a la ruptura con cambios repentinos de la presión. Entonces, esos cambios repentinos de la presión, como son vasos de capacitancia, no tienen las válvulas, son más predisponentes a que se rompan. ¿Qué clínica vamos a tener en estos pacientes? Depende de los niveles afectados, se caracteriza clásicamente por la aparición aguda de un dolor a nivel de la espalda, déficits neurológicos progresivos, puede dar dolor, debilidad radicular, paraplegia o cuadriplegia, paraparesia o cuadriparesia, incluso si está a nivel cervical. ¿Qué diagnóstico por imágenes tenemos? Entonces, la tomografía computarizada, como ya habíamos mencionado, una imagen ampliamente disponible, pues es la primera opción que tenemos, por ejemplo, los departamentos de urgencia, pero la resonancia es la elección en los casos con déficit neurológico. Permite identificar la causa y nos permite ver esa imagen clásica en forma de uso, y es que ese es el tema, que sin una resonancia y no caracterizando bien el nivel, pues no se puede determinar cuál es precisamente el nivel a intervenir, y eso es muy importante identificarlo. Incluso puede tener apariencia de mosaico con diferentes intensidades debido a la degradación de la hemoglobina. Hay que tener una consideración en la fase hiperaguda que ocurre entre las primeras 24 horas. La sangre en forma de oximoglobina intracelular puede tener una apariencia isointensa en las imágenes ponderadas de T1 y hiperintensa en las imágenes ponderadas de T2, lo que significa que incluso puede ser difícil de distinguir el líquido cefalorraquídeo. Entonces, durante las primeras 12 horas, la presencia de sangre de la resonancia puede ser difícil de detectar. Entonces, hay que tener esta consideración. Si le sale negativo, no es para que uno esté totalmente confiado por precisamente estas características. Y aquí imagenológicamente lo que podemos ver, cómo va cambiando esa intensidad de la señal en el T1 y el T2 con respecto al tiempo de evolución. Entonces aquí lo vemos este corte sagital, entonces intramedularmente el subaranoideo y aquí el espacio epidural, y aquí no lo mencionaba. Entonces intramedular, subaranoideo sutural y el espacio epidural de color azul. Entonces aquí un ejemplo, entonces aquí tenemos en el espacio epidural una compresión que está generando una compresión a nivel de la médula espinal y que tiene una indicación quirúrgica. ¿Qué hacemos? ¿Cuándo evacuarlos? Lo que se ha encontrado en los estudios es que las primeras 12 horas son críticas, porque aquellos pacientes que se operaron dentro de esa ventana las primeras 12 horas tuvieron mejores resultados funcionales independientemente de su condición preoperatoria, es decir, incluso han mencionado que hasta un 25% de los pacientes con un ACA o un franquelado
como lo quieran clasificar, pueden tener un mejor desenlace. Entonces, esto es muy importante. Las 12 horas estadísticamente significativas, estadísticamente significativo para el cambio del pronóstico. ¿Y qué otros factores nos pueden influenciar para ese pronóstico? ¿Será que este paciente lo opero o no lo opero? Pues claramente lo que ya hemos clásicamente mencionado. El Frankel preoperatorio, los que tienen un Frankel A, pues van a tener peores desenlaces, pero pronósticos para los que tienen el hematoma epidural localizado en los espacios torácicos medios inferiores, son espacios con menos tolerancia a la isquemia medular. Síntomas de rápida progresión, es decir, si ese paciente se instauró paraparesia y luego paraplegia en términos de horas, es un paciente que probablemente la lesión medular se está instaurando de manera rápidamente progresiva. Y pérdida de preservación de la función esfinteriana también se relaciona con un mejor pronóstico. Entonces, el factor más importante y determinante para la recuperación neurológica es el tiempo de drenaje. Como vemos, las primeras 12 horas son críticas y lo que se ha descubierto es que después de las 48 horas generalmente el daño neurológico es irreversible. Eso es muy debatido porque pues incluso el 25% de los pacientes con una lesión medular completa pueden recuperar la funcionalidad si la descompresión es temprana. No hay tantos estudios con respecto a eso. Entonces aquí es lo que vemos. Por ejemplo, cuando operan un paciente y genera un hematoma epidural postoperatorio, entonces hay que mirar estas condiciones. Tiene déficit motor, está estacionario, pues si no tiene nada de eso, puede manejarlo conservadoramente. Solo lo vio en la TAT postoperatoria o la resonancia postoperatoria que ya vamos a ver luego. Si los síntomas progresan, el déficit motor pues va aumentando de esa forma. Hay que hacer una tomografía, una resonancia y hacer una descompresión rápida entre las primeras 6 horas. Pero si ya el déficit se da después de las 72 horas, puede hacer una imagen y considerar otras cuestiones. Malposición de los implantes, una inadecuada descompresión del segmento medular intervenido, una hernia recurrente del disco, una infección y pues también hacer la descompresión tan pronto sea lo ideal. Ahora, ya para finalizar, hay que hacer una resonancia después de una cirugía de descompresión lumbar. Eso se relaciona con alguna característica sobre estos hematomas epidurales espinales. Entonces, ¿qué es lo que encontraron? La descompresión de 1 y 2 niveles mejoró el grado de estenosis central. Bueno, ese fue el propósito de la cirugía. Pero lo que sí encontraron es que en las imágenes posoperatorias, en los segmentos adyacentes, es decir, en los no intervenidos, aumentó el grado de estenosis. Y esto lo han considerado que se puede generar por un proceso de edema en los tejidos circundantes y que esto puede incluso uno sesgarlo, porque ¿qué es lo que sucede? Entonces, por ejemplo, en esta imagen, lo que encontraron, aquí intervinieron una espondilolistesis degenerativa con estenosis del canal, en el E4 y el E5, sin afectación de los segmentos adyacentes, como vemos acá. Entonces aquí vemos el E4 y el E5, el resto pues está libre, pero le hacen una imagen posoperatoria. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí vieron los segmentos adyacentes, ya se están comenzando a comprimir, entonces buena descompresión en el E4 y el E5, ya que un grado 0, pero con estenosis de segmentos adyacentes. Entonces el cirujano queda con la duda, ¿será que yo descomprimir eso? ¿Pasó algo? ¿Realizó un hematoma epidural posoperatorio? Pues realmente es una guía más bien clínica. Entonces, este estudio que nos menciona debería hacerse una imagen postoperatoria de rutina, una resonancia para descompresión de hematoma espinal. Realmente no. Lo que sí se menciona que esto pues lo puede dictaminar la clínica, es decir, cómo se instaura ese déficit neurológico, el déficit motor, porque pues las imágenes incluso nos pueden sesgar y el mayor aporte con respecto a esto es que no cambia mucho. Incluso nos puede sugerir mayores abordajes quirúrgicos, más reintervenciones y esto no mejora el pronóstico del paciente. Listo. Muchas gracias. Esto era lo que les quería contar el día de hoy. ¿Dudas? Bueno, muy bien, se alargó un poquito más de la cuenta, pero bien, bien, bien. ¿Qué podemos decir adicional pues, hay muchos datos para los estudiantes de pregrado que de pronto los dejan como un poquito fuera de contexto porque pues hay muchas escalas que usted menciona en la charla que ellos no conocen, pero bueno, la idea es que uno se va poco a poco habituando a conocer las escalas del manejo y el lenguaje, el lenguaje, el léxico
de la neurocirugía, pues lo necesita, ¿no? Para uno poder entender de lo que estamos hablando. Sí. Burhole significa un agujerito, un trépano que más o menos mide 1 centímetro por ahí máximo de diámetro. Y una craneotomía, pues es quitar el hueso ya grande para drenar un hematoma. Una craniectomía es cuando uno quita el hueso y deja sin hueso. Entonces, esos son términos que a veces la gente no conoce bien. Craniectomía es quitar el hueso, deja sin hueso. Bueno, cuando yo era residente, como usted, Luis Alejandro, yo presenté en Cartagena un trabajo de 94 casos que habíamos operado 1 año y medio en el Hospital San Juan de Dios. Eso fue en el año 93, en un congreso latinoamericano que hubo en Cartagena y más o menos la estadística es similar, los mismos datos que usted mencionó, eso no cambia, pero realmente solamente mencionar que, como usted dijo, 30% de los casos se presenta un cuadro así como se menciona del libro. Del libro es que el paciente se cae o bueno, queda inconsciente inicialmente y después el paciente se despierta, de pronto ayuda a rescatar más heridos y después de media hora o 1 hora o 2 horas el paciente se va tornando somnoliento y queda en coma y después se muere. O sea que eso es lo que se llama un intervalo lúcido. Pero eso es del libro, pero eso solamente ocurre en un 30%, usted dijo que hasta el 50% de los casos. Bueno, eso depende de la casuística, pero más o menos no es tan común. Pero bueno, esa estadística está bien. Y la cuestión es cuándo se hace la imagen, ¿no? Pues, yo recuerdo que en el trabajo que yo presenté, el caso pues más rápido fue el paciente que lo atropelló un bus ahí al frente del hospital, ahí en la 1 de Mayo, en la avenida Carrera Décima. Un bus lo atropelló y entonces el paciente lo entraron de una y preciso tenía un hematoma epidural, o sea que se operó fue extra rápido, menos de 1 hora. Y en cambio, un paciente que venía del Bichada, pues se operó como a los 10 días. Entonces, no diga, pero era un paciente que tenía un hematoma muy grande y que había corrido con la suerte de que no lo había matado, porque como usted lo mencionó también, los hematomas tienen su evolución y generalmente la arteria meningia sigue sangrando hasta que lo lleva a la muerte. Generalmente eso ocurre en las primeras 24 horas. La mayoría de los casos la gente no tolera ni 12 horas hasta que muere. Yo les digo a los estudiantes de pregrado, bueno, todo el mundo que aquí la idea no es que ustedes, los estudiantes, aprenden a operar, ninguno, pues para aprender a operar se necesita un cursito de 5 años, pero la idea es que ustedes conozcan la evolución, o sea, el curso de la enfermedad, o sea, para dónde va una enfermedad, ya sea un tumor, un hematoma subdural crónico, un hematoma epidural, ¿sí? Y uno cuando atiende al enfermo, el enfermo quiere saber, bueno, ¿y para dónde voy? ¿Me voy a morir o me salvo? Bueno, la idea es que uno le dé tranquilidad y diga, mire, este tiene un curso así, la enfermedad la mayoría de las veces tiene un curso de estas características, benigno o maligno, y se puede hacer esto o esto otro. Entonces, el plan es que ustedes conozcan más o menos para dónde va una enfermedad. Y para resumir rápidamente, pues cuando ustedes vean un hematoma epidural, esto es una emergencia quirúrgica y esto es algo grave y se puede morir en las siguientes horas. ¿Listo? Que ocurra que a veces la gente cursa con suerte y se detiene el sangrado y no sigue sangrando. Ah, bueno, fabuloso, fabuloso. Pero esto es una emergencia y uno no sabe para dónde va. Entonces usted mencionó, el doctor Alejandro, sobre que a un paciente le hicieron 5 TAC, hicieron un estudio de 70 y no sé cuántos pacientes, le hicieron un seguimiento, fabuloso, pero uno no se puede esperar a que el paciente, a ver si se detiene el sangrado, no se detiene el sangrado, no. Si uno es médico general, uno no sabe para dónde va y no puede intervenir. En cambio, pues el evolucionario sí puede intervenir y estamos ante un dilema de morir a corto plazo. Entonces, digamos que uno debe tener un contexto. Si el paciente, pues claro, si el paciente nos llega 5 días después con un hematoma
ya prácticamente ese paciente ya pasaron las 72 horas de sangrado. O sea, es poco probable, pero muy poco probable que ese paciente siga sangrando más. ¿Sí? Ayer hablábamos, antier, sobre las contusiones cerebrales y hablábamos de que las contusiones hay veces que se empeoran y al tercer o cuarto día pueden aumentar de tamaño y llevar a la muerte a la persona. Pero es otro contexto, es otra enfermedad, digámoslo así, a pesar de que es el mismo trauma, es otro cuadro clínico diferente. Entonces, por eso es importante conocer las características de cada una de las enfermedades. Bueno, si hay preguntas, a ver, David Castillo quiere hacer un comentario, por favor, diga. Siga, David, Jesús David. No, profe, quería preguntarle a Luis que si me podía explicar bien lo del signo de la fuga, que no se lo entendí muy bien. Claro, entonces si quiere venga, coloco la diapositiva. ¿El signo de la qué? La fuga, este. Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en este estudio? Le hicieron la tomografía de cráneo al ingreso y le hicieron un angiotac. Hicieron una primera imagen y a los 5 minutos, es decir, el paciente no salía a tomografía, esperaron 5 minutos y le hicieron un segundo angiotac, como vemos acá. Entonces compararon las unidades Hosfield, pues del core del hematoma epidural, al inicial y después a los 5 minutos. Entonces aquí tenía 65 unidades Hosfield y después 100 unidades Hosfield. Entonces hicieron una relación, entonces aquí usted divide el segundo entre el primero, lo multiplica por 100 y usted le va a dar un porcentaje. Entonces, si esa relación aumentó más de un 10%, lo que usted puede tener a consideración es que ese hematoma epidural va a crecer y va a crecer significativamente como lo muestran las estadísticas. Entonces, esto nos puede funcionar con una sensibilidad del 100% como valor predictivo de que ese hematoma epidural va a crecer. ¿Sí me dice entender más o menos? Pero si lo que le están midiendo es las unidades Hounsfield, ¿no se vendría mejor solo hacerlo con el TAC simple? Pues es que yo lo que miraban era el sitio donde... Haga cuenta que es como... Yo lo interpreto como parecido al spot sign. Eso se ven aquí. Ok. Entonces miden ese centro y pues lo que hicieron fue compararlo. Pues lo hicieron así en este estudio, pero pues sí, es cierto, o sea, también podrían hacerlo en una tomografía de cráneo simple. Pues hacer una al inicio y otra a las... Pues sería interesante, ¿no? También, o sea, Sí, plantear pero aquí en este exactamente. estudio lo hicieron con... Pues lo que mencionaban del signo de la fuga es que el punto donde sale el medio de contraste, algo parecido al spot sign y comparaban esas unidades Hosford. Ya, eso era lo que no había entendido. Pero entonces lo hicieron al inicio y después 5 minutos después. Correcto. Ok, listo. Ya, eso era lo que no había entendido. Gracias. Sí, es tal cual como tú lo dijiste, es tal cual. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a todos los asistentes, a Alejandro por la charla tan buena que nos presentó y estaremos la semana próxima continuando con esta revisión de temas. Que descansen, gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias, Luis Alejandro. Excelente charla. Muchas Gracias. gracias.